Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta prédica de Edificando a los Santos. Buenas tardes a los que están aquí y a los que nos ven por YouTube. Estamos en el estudio del libro de Juan, capítulo 18. Dice así: Arresto de Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y de guardias de los jefes y de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos, y cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de lo que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Jesús ante Anás. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Pedro niega a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Jesús ante el sumo sacerdote. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo le he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he hecho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega de nuevo a Jesús. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo.
y en ese instante cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, replicó Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de mi parte, de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Fíjense cómo aquí en este capítulo vemos la deidad del Señor. Mucho de lo que se habla en este capítulo es la majestuosidad del Señor y la mansedumbre del Señor, porque había allí un propósito. El propósito, primeramente, de que Jesús mostrara ante los judíos y ante los romanos quién era Él. Y el propósito también de que Jesús da testimonio al mundo de que Él era el rey de los judíos. En este capítulo se muestra la deidad del Señor, en la forma como arrestan al Señor, y vemos igualmente cómo el Señor es arrestado y vemos su mansedumbre. En el capítulo 1 vemos cómo el Señor se va al monte, cruza el valle de Cedrón, viene de Jerusalén, cruza el valle de Cedrón y llega al monte de los Olivos. En ese monte era de costumbre reunirse allí para orar. El Señor siempre predicaba en las sinagogas y luego que salía de las sinagogas predicaba con sus discípulos en intimidad, se dedicaba a orar y a tener una comunión con ellos en el monte de Getsemaní. Y ya veníamos del capítulos anteriores sabiendo que Judas ya se había ido a hacer su trato con los romanos para entregar al Señor. Sabemos en este capítulo que de cuando el Señor está cenando con sus discípulos, le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, el Señor Jesús ya sabía lo que venía. El Señor Jesús se va, atraviesa el monte de Cedrón, deja Jerusalén y se va al monte de los Olivos para poder ser encarcelado. El Señor Jesús va con la única y el único propósito de que lo llevaran preso. Así dice la palabra en Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Cuando llegan en el capítulo
3 dice, Judas llega al huerto a la cabeza de un destacamento. Y vemos que ese destacamento eran aproximadamente 600 hombres que venían a apresar al Señor. Y dice que esa compañía venían todos armados. ¿Y por qué venían tantos soldados y por qué venían tantas armas? Porque ellos sabían de los milagros que había hecho el Señor. Ellos sabían que de esos milagros que habían visto era posible que el Señor se escapara. Pero si había tanto armamento y tantos soldados, seguramente no se iban a escapar. Entonces por eso, tantas armas y tanto como queriendo decir, con más armas lo vamos a agarrar. Pero Jesús dice en el capítulo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Imagínense que Jesús no se opone al arresto, más bien él se adelanta a todos los que venían a arrestarlo y les dice, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno, les dijo. Y en el momento, dice el capítulo 5, que respondieron, Jesús les dijo, yo soy, dice la palabra, que cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron. Por supuesto, en este momento vemos que está allí toda esa multitud y está Judas. Vemos cómo Judas no lo reconoce y vemos cómo todas estas personas, aún sabiendo de los milagros que había hecho el Señor, cómo le había revelado el Señor a Judas, y que en el momento que andaba con él, quién era, en ese momento no reconoce al Señor Jesús y le dicen, Jesús Nazareno. No reconocieron la gloria del Señor, no le dijeron Jesús el Cristo o Jesús el Hijo de Dios, dijeron a Jesús Nazareno. Pero cuando esto ocurre, dice la palabra que retroceden para que se cumpla. En la palabra dice el Salmo 40, sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme, huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Es decir, que en ese momento se muestra, como les dije al principio, que en este capítulo se muestra la deidad del Señor, su majestuosidad. ¿Por qué? Porque el Señor cuando habla, el enemigo cae, el enemigo tiembla, retrocede y cae. Porque solamente con vamos a decir, la voluntad del Señor de entregarse era que lo iban a apresar. A él no lo apresaron porque él se dejó, le hicieron fuerza para apresarlo. Lo apresaron porque él se entrega. Porque la majestuosidad de él era tal que él ya sabía que al apresarlo se cumplía el propósito de morir por toda la humanidad, por todos nuestros pecados y por toda nuestra maldad. Esa deidad se sigue mostrando hoy en día. Luego en el capítulo 8 vuelve la pregunta. Les he dicho, ¿a quién buscan? Les dicen, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy. A mí me buscan, dejen ir a estos. Dice la palabra, para que se cumpliese aquello que se había dicho. El Señor Jesús en ese momento no solamente ordena que dejen libre a sus discípulos, Él los está protegiendo. No solamente lo están arrestando, está diciendo a quiénes deben llevarse y a quiénes no. Él sigue teniendo el control total de esa situación, de ese arresto, de ese momento donde los discípulos están temerosos, pensando que los van a arrestar con él porque se encuentran con él. El Señor está al control total. Aún cuando lo quieren arrestar, Él dice qué hacer a los soldados. Luego en este momento se ve como el Señor está al control de todo y le dice en ese momento, en el capítulo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Allí el Señor Jesús estaba siendo obediente y le estaba diciendo al Padre, estos son tus discípulos, me los diste, no los voy a perder. El Señor Jesús sigue
y mantiene su amor por sus discípulos, amor que se mantiene hoy en día por nosotros, sus discípulos. En el capítulo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjense aquí en esta parte de la copa que está refiriéndose al Señor allí es la copa de juicio. Era una copa amarga, era una copa donde estaban todos los pecados de la humanidad. Y el Señor Jesús le dice: no he de tomarla, como diciendo: no es este mi propósito, Pedro, que yo muera tomando la copa de amarga de toda la humanidad por su maldad, por su pecado, por su desobediencia. Por supuesto, Pedro, él no quería que se llevaran al Señor y actúa de esa manera. Pero el Señor inmediatamente toma se acerca a Malco y le restaura la oreja. Es un milagro que ocurre en ese momento, aún en el momento que están arrestando al Señor, ocurre el milagro de que esa oreja vuelve a la cabeza de Malco. Es impresionante cómo ver que el Señor no deja de amar aún a los que lo están apresando, porque si el Señor hubiera estado atento solamente de lo que Pedro hace, este hombre, este siervo, el sumo sacerdote, se queda sin oreja. Pero no fue así. El Señor tiene misericordia de ese hombre y le coloca nuevamente la oreja. Continuamos. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año. Es muy importante en este momento saber que Anás era un hombre, era un líder de la compañía de Roma. Era un hombre muy, muy malo, era un hombre muy inteligente, sagaz, audaz, era un político, un líder que manejaba al pueblo judío, pero era satánico. Con él, con Anás y Caifás, fue que conspiraron para tener todas las acusaciones, la mentira, el invento que había para conspirar con el arresto, la crucifixión en el juicio de Jesús. Ellos tenían miedo del pueblo judío, pero sabían que teniendo claro cuáles eran los pasos que iban a dar para esa maldad, esa acusación, iban a lograr el objetivo. Ellos estaban claros de que el pueblo judío necesitaba, o ellos habían, vamos a decir, hecho que el pueblo judío creyera que por la muerte de un hombre, Roma iba a verlos con esa, vamos a decir, esa permisibilidad. Entonces, en ese momento, continuamos en el versículo 14, dice: era Caifás el que había dado al consejo de los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Entonces, Caifás era el que oficiaba formalmente frente a los romanos. Y decían que si moría un judío, los romanos protegerían a los judíos de toda la maldad de Roma. Entonces, vemos aquí cómo entre Anás y Caifás ya tenían toda la maldad hecha para que cada detalle se cumpliera y Jesús fuera acusado ilegalmente. Ahora pasamos, porque esto está sucediendo paralelo, Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló
a la portera e hizo entrar a Pedro. Es importante aclarar aquí que Juan gozaba del favor de la gente, del sumo sacerdote, porque él era conocido del sumo sacerdote. Y por eso fue que pudo hablar con la portera para darle el paso a Pedro. Pero Pedro era un pobre pescador, nadie lo conocía. Él no podía entrar allí. Pedro estaba muy atemorizado. Y ese temor que tuvo Pedro para poder, vamos a decir, ese nervio que tenía Pedro al estar allí era porque él no se sentía cómodo. Él nunca había estado allí entre esas personas que rodeaban al sumo sacerdote. Y ese nervio que tenía Pedro fue el que lo hizo cumplir la palabra que le había dicho al Señor, que él lo negaría. Entonces dicen que Pedro, por sus nervios, comenzó a hablar tanto que le preguntaron, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Porque Pedro hablaba mucho, Pedro era muy bocón. Entonces cuando empieza a hablar, lo reconocen. ¿No eres tú el que andaba con ellos? Porque hablas igual que ellos. ¿Qué pasa? En ese momento Pedro niega al Señor por primera vez. En el versículo 17 del capítulo 18 dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que estaban encendiendo un fuego porque había frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro calentándose. Vamos ahora a pasar otra vez a la parte donde Anás interroga a Jesús. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nadie he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Aquí por todos lados se ve la injusticia. Jesús no había sido juzgado y ya lo estaban golpeando. Jesús estaba en la noche, en un juicio de noche, cuando allí los juicios eran de día. ¿Pero por qué lo hacían así? Porque era algo oculto, era algo que estaban ellos ya tramando, ese encarcelamiento. Y todo lo que hicieron fue ilegal. Veamos cómo Jesús se sujeta a esta humillación. Se entrega sin hablar y sin negarse por lo que le estaban acusando. Porque allí Jesús tenía muy claro que él iba a morir por la humanidad, aun cuando no negaba quién era. Este testimonio de que Jesús estaba allí cumpliendo el propósito, dejar golpearse, dejar humillarse, era algo que las personas en ese momento los judíos deseaban que lo juzgaran, porque los judíos no se atrevían a juzgar al Señor. Los judíos deseaban que fuera juzgado por los romanos, porque ellos temían que en ese momento venía la Pascua y ellos no querían ese juicio contra un judío, porque ellos sabían que la muerte venía por crucifixión y no por piedra, como los judíos mataban en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Pedro, estamos en ese versículo donde Anás está interrogando al Señor, y entonces Anás le envía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ese es el último versículo 24. Volvemos otra vez, Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, yo te vi
en el huerto con él. Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro en ese momento se recordó cuando su Señor le dijo: hoy me negarás 3 veces, Pedro, luego de que cante el gallo. Luego cantará el gallo. Es impresionante ver cómo Pedro en ese momento sale del lugar donde estaban reunidos y se va a llorar amargamente. Primeramente porque Pedro era muy cobarde. Y segundo, porque Pedro sabía que el Señor, es más, debe haberlo visto cómo estaba golpeado y cómo estaba sangrando el Señor su rostro. Porque dicen que Pedro salió, lloró, como dicen, a moco tendido, porque sabía que el Señor era inocente. Y se cumple la promesa, la palabra cuando el Señor le dijo: me negarás. Pedro se sentía tan mal, que se va, tan quebrantado, pero sin saber que en ese momento el Señor estaba siendo juzgado para que él no fuera juzgado en el futuro. Vemos allí cómo el Señor se lo había dicho: Pedro, yo voy a orar por ti para que tu fe no decaiga, porque el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor sabe cuán infieles somos nosotros. El Señor sabe cuándo somos cobardes, cuándo lo vamos a negar, cuándo vamos a dudar de su poderío, de su señorío. Pero aún el Señor está con nosotros. Y fue Pedro el que hizo el primer sermón en Pentecostés. El sermón que jamás Pedro se imaginó que iba a decir. Fue Pedro que aún negándolo, fue el que usó el Señor para que se convirtieran tantas personas a la fe de Jesucristo. Siempre Dios está disponible. Pedro se sintió muy mal, pero fue el Señor Jesús en su resurrección cómo se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Porque el Señor sabe de lo que somos capaces. El Señor Jesús en ese momento sabía lo que Pedro iba a hacer, y Jesús se siente tan quebrantado, va pensando que el Señor no lo va a amar más. Fíjense que nosotros nos podemos alejar de Dios, pero Dios no se aleja de nosotros. Nosotros podemos estar muertos para Cristo, pero el Señor no está muerto para nosotros. Dios siempre está a nuestra disposición. El Dios Todopoderoso, dicen la palabra de Dios, que Él es un Dios justo y que aún en nuestros pecados Él nos perdona y nos da la libertad para continuar sin sentirnos atados a ese pecado. Continuamos con el versículo 26. El versículo 28. Y llevaron a Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vean eso. Los judíos se acercaba a la Pascua y ellos no podían entrar al pretorio donde se encontraban los romanos porque pensaban que eso era contaminarse. Fíjense cómo los judíos están allí aplicando una religiosidad. El religioso no tiene una relación con el Señor. El religioso no ve al Señor Jesús. El religioso ve su doctrina, su religión, su ley. Por eso dice la palabra en el versículo 18, dice que no entraron en el pretorio para no contaminarse. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío?
tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo y mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Fíjense algo. El Señor Jesús nunca niega que Él es el rey de los judíos, pero tiene claro que ese no es su reino. Esas personas que están allí juzgándolo, esas personas que lo están entregando, le está diciendo, ellos no son mi reino. Pero Él era el rey de los judíos y nunca lo negó. Es importante saber que Pilato estaba en ese momento en Jerusalén, porque él estaba por la Pascua, porque en ese momento Pilato estaba encargado del orden de Jerusalén, porque venía la Pascua y había muchos judíos que se encontraban reunidos allí. Pero Pilato no tenía la intención de encarcelar a Jesús. Incluso apela al corazón de Pilato Jesús, pero Pilato está perplejo por la respuesta que le da el Señor. Entonces escucha a Jesús y le dice que si Él es el rey de los judíos, Él quería que al Jesús responderle que no era, Él decir que el Señor Jesús estaba negando su deidad. Entonces para Él era más conveniente que dijera que no era el rey de los judíos para que no lo enjuiciara. Pero el Señor Jesús dice, yo soy lo que tú dices que soy, yo soy el rey de los judíos. Es muy importante que aclaremos aquí que Pilato, aunque muchas personas piensan que los que crucifican a Jesús es Pilato, es Caifás o es Anás, no. Nosotros todos somos los que crucificamos al Señor con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra iniquidad, con todo el daño que hacemos al Señor, a la humanidad, es que crucificamos al Señor. Porque si el Señor Jesús no nos ve pecadores o no nos ve con maldad, el Señor Jesús no se hubiera crucificado. Este es el mensaje que les tengo hoy. El Señor Jesús muere, se entrega sin ningún tipo de obstáculo. Se entrega por la humanidad, se entrega como un cordero mudo para que cada uno de nosotros reconozcamos que el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz fue para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, de todo aquello que nos avergüenza, de todo aquello que nos ata. Y por eso se entrega mudo, porque sabía que con su sacrificio íbamos a ser libres de toda acusación. Se toma esa copa amarga donde estaban todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia, para que nosotros no las tomemos, para que nosotros no bebamos esa copa amarga. Pero esa copa amarga está allí para los que no creen en el Señor, para los que lo niegan. Por eso, hermanos, este es el tiempo de reconocer que somos limpios de pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesús, somos limpios, perdonados y sanados de toda maldad e inmundicia de la que fuimos en el pasado. Vamos a hacer una oración. Señor, si en este momento hay alguien que no te conoce, que no reconoce que tú te entregaste como un cordero santo, Señor, en la cruz para morir por todos nuestros pecados, lo queremos invitar. Repitan conmigo. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por sacrificarte. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que resucitaste. Reconozco que tienes un plan maravilloso para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, comunícate con nosotros, con tu iglesia Pasto Fresco. Escríbenos a través de los comentarios o a través del WhatsApp. Feliz tarde.